Vamos a abrir nuevamente nuestras escrituras por este pasaje de Primera de Juan, en el capítulo 3. Leemos allí el primer versículo. Nuevamente dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. En una de las reuniones celebradas por un famoso predicador en uno de los avivamientos, él dijo, y estaba hablando de su testimonio, y dijo que una vez el pecado hizo de mí un pordiosero sin hogar ni respetabilidad. Me trasladé a Pensilvania, escondido en un tren de mercancías, y por un año mendigué en las calles. Un día toqué a un hombre por la espalda y dije: Señor, quisiera usted darme un penique. Cuando el caballero se volvió, pude reconocer el rostro de mi anciano padre, a quien no había visto en años. Gozoso pero tremendamente humillado, le dije: Padre, no me conoces. Cuando éste se cercioró de verdad, a pesar de mi transformación y de mis andrajos, echó sus brazos alrededor de mi cuello y con lágrimas en los ojos dijo: oh hijo mío, te he hallado. No tienes que pedirme un penique, pues todo lo que tengo en el mundo es tuyo. La vida de todo creyente tiene algo parecido a esta historia. Hubo quizás, si tú eres creyente, un momento en tu vida cuando estabas también, por causa del pecado, separado de Dios. La ira de Dios estaba sobre tu cabeza por esta causa de tu pecado. Quizás mendigabas en diferentes cosas, buscando hallar satisfacción, pero seguías vacío. Y un día el Padre te encontró en Cristo y te adoptó en su familia. El pasaje que tenemos aquí en esta mañana nos habla de varias cosas. Primeramente nos habla de adopción. De adopción por parte de Dios hacia nosotros, sus hijos, hacia ti, si eres creyente. Juan quiere que despiertes de tu letargo y que pienses en la realidad del amor que Dios ha tenido contigo. Por eso dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Eres tú consciente en esta mañana de lo que Cristo realmente ha hecho en tu vida? La adopción que Dios ha hecho contigo para que seas su hijo no es la adopción del mundo, que el mundo conoce, sino que, como vamos a ver esta mañana, esta adopción tiene muchas implicaciones y tiene muchos matices que te van a mostrar en esta mañana el amor de Dios hacia ti. Cuando miramos este mundo, podemos ver que nuestro entendimiento de las cosas ahora es muy diferente al entendimiento que el mundo hace. Y la razón nos la dice en este mismo versículo, porque dice que no somos de este mundo. Las personas, cuando se dirigían a mí en Irlanda del Norte, cuando estuve allí viviendo, enseguida me preguntaban, la primera pregunta me decían: ¿de dónde eres? ¿De qué país eres? Ahora pasa a la inversa. Le preguntan, cuando mi mujer va sola, le preguntan enseguida a ella: ¿de dónde eres? ¿No? ¿Por qué? Porque mis rasgos naturales son contrarios a la gente que vive allí en Irlanda, y a Richard le pasa al revés. Pero fijaos que Dios, Él ha cambiado en nuestra adopción los rasgos del pecado. Y por eso el cristiano ahora odia lo que antes amaba. Juan quiere que sus lectores vuelvan a este primer momento. A este primer momento cuando se convirtieron a través de Dios, a través de la salvación en Cristo, y fueron adoptados en la familia de Dios. Y tú, si estás aquí en esta mañana, ¿puedes acordarte de aquel momento en tu vida?
aunque quizás hayan pasado muchos años. Juan nos escribe este pasaje cuando ya era viejo. Él había sido creyente por más de 60 años. Y él asimismo piensa en la misericordia que Dios tuvo con él, y porque él mismo se incluye en estas palabras cuando dice: mirar cuál amor nos ha dado. Es decir, él también. La vida, como decimos, va muy deprisa. Y el mundo nos tiene muy liados en sus cosas y con sus quehaceres. Y es solo en momentos puntuales, quizás cuando miramos una foto antigua de la iglesia o de nuestra familia y vemos lo rápido que ha pasado el tiempo, lo rápido que han crecido nuestros hijos. Vemos que el tiempo pasa y al mismo tiempo podemos apreciar los que estaban y los que ahora estamos con el Señor. Y entonces apreciamos que el Señor siempre ha estado con nosotros. Desde que nos adoptó ha sido un Padre lleno de amor, quien nos ha amado cuando hemos sido desobedientes, quien nos ha enseñado cuando lo hemos necesitado, y sobre todo quien nos ha guiado hasta el mismo momento de que estamos aquí en esta mañana. Si por un momento fuéramos realmente conscientes de todo lo que engloba la adopción de Dios hacia nosotros, su pueblo, de todo lo que engloba la adopción de Dios hacia ti, ni siquiera podríamos hacer simples cosas, como tomarnos un café simplemente, porque estaríamos realmente estremecidos en nuestros huesos, siendo conscientes de la realidad de este amor hacia nosotros. En el versículo 2, Juan quiere todavía que progresemos más arriba, si es que se puede, y quiere que sus lectores piensen que son parte de la familia de Dios, y nos traslada ahora hacia nuestro futuro. Fijaos allí en el versículo 2. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Cuando Él se manifieste, por el contexto de la carta, bien puede referirse a la segunda venida, pero podemos adoptar esto también de una manera personal, y podemos también decir cuando le veamos, quizás también después de nuestra muerte. Ahora, sea como sea, sigue diciendo, porque le veremos, fijaos ahí al final, tal como es. No es que el Señor cambiará, porque el Señor no cambia, sino que en aquel día habrá algo diferente en nosotros. Desaparecerá el pecado, el mundo, Satanás, y ya no habrá más murallas entre nosotros y Dios. Ya no habrá más murallas entre tú y el Señor, sino que será glorificado y verás a Cristo entonces, tal como Él es. Lo que Juan está haciendo es primeramente avivar y animar a sus lectores a que piensen lo que realmente significa ser adoptados por Dios. Y ahora, después de esto, nos eleva al cielo para que pensemos y meditemos en este amor y en esta relación que tendremos con Cristo, sin impedimentos de ningún tipo. Y cada vez que meditamos más profundamente en estas cosas, en estos pensamientos que el apóstol Juan nos da, más y más nos maravillamos hasta que llegamos a un momento cuando encontramos el amor de Dios, cuando ya las palabras no se puede expresar más el amor, el gozo contenido en estas doctrinas de Dios hacia su pueblo. Juan escribe esta carta posiblemente desde Éfeso, hacia finales del primer siglo, cuando la Biblia estuvo completa. En la carta, fijaos, allí no hay apenas saludos, sino que está escrita a la iglesia en líneas generales. Y esto es muy importante para entender los temas que trata la misma carta. Ahora, él está escribiendo a los que profesan ser cristianos, y esto es importante.
y les reta, en cierta manera, a que se comparen, a que se miren a sí mismos con las Escrituras a ver si son cristianos realmente. San Agustín en el siglo V predicó 10 sermones que acabaron recopilándose en un libro, y él dice en el prólogo, dice: la persona que posee lo que se dice en esta epístola debe regocijarse cuando la oye. Su lectura para muchos será como aceite echado en llamas, pero vivificará el alma del verdadero creyente. Hay muchos que bien porque no entienden el contexto de esta carta de Juan y quedan muy perplejos, hacen afirmaciones de las afirmaciones que hace Juan. Especialmente son algunos los que toman literalmente estos versículos que hemos leído, versículos 6, 8 y 9, y dicen que el creyente no puede pecar en ninguna manera. Pero esto está sacado del contexto con el que Juan escribe a sus oyentes. Pensar de esta manera errónea nos llevaría a una contradicción con las mismas escrituras y con la misma epístola del apóstol Juan. Fijaos allí en el capítulo 1, versículo 8, él dice muy claramente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan quiere que con esta carta primeramente aumentar el gozo de los creyentes. Capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan también quiere advertir a los creyentes de los falsos maestros, al mismo tiempo de fortalecer su fe en Cristo y darles seguridad en la vida eterna. Muchos teólogos han llamado esta carta la carta de las certezas. ¿Por qué? Porque se dicen verdades como puños. Por ejemplo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y tú? ¿Has sido lavado en la sangre de Cristo Jesús? ¿Has pensado en las bendiciones de haber sido adoptado en la familia de Dios, en lo que realmente esto implica en tu vida? O quizás en tu vida ha podido ser un día más, ¿verdad? Quizás no esperabas quizás mucho de la predicación, o no estabas pensando en ello mientras venías hacia acá, no has pensado en ello, pero aquí el versículo 3 nos revela un secreto para nuestra vida presente. Fijaos allí: y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Acordaos que la palabra esperanza en el Nuevo Testamento no es la palabra que nosotros conocemos como esperanza coloquialmente en nuestra manera de hablar. Según nuestro idioma, esperanza es algo, acordamos, que puede ocurrir o que quizás no puede ocurrir. Ahora, en las Escrituras, cuando hablamos de la esperanza en Cristo o de sus bendiciones, el significado allí es de certeza. Así que tenemos la certeza de que fijando nuestros ojos en Cristo, tu alma se purificará. Incluso comenzará nuevamente a arder, aunque estuviera apagada. Porque Cristo es el único fuego que inflama nuestros corazones. Vamos a seguir 3 puntos en la explicación y el progreso de este texto. El primero es: el creyente es adoptado por Dios. El creyente es adoptado por Dios. Así que, como hemos dicho, Juan empieza este capítulo llamando a los cristianos a dejar a todo y considerar la gran doctrina de la adopción. Dice: mirad lo que ha hecho Dios con nosotros, que sin merecer nada nos ha hecho miembros de su familia. Y esto tenemos que... Está hablando de una manera en grupo, como iglesia, pero también tenemos que hacerlo de una forma personal. Tú, si has creído en Cristo, tienes que mirar de una manera personal que Cristo te ha llamado a ti, de una manera personal. Y mira qué amor ha tenido Dios hacia ti. Juan quiere llamar entonces toda nuestra atención sobre este pensamiento. El lenguaje aquí es un lenguaje muy similar
al que encontramos en Mateo 8, 27, cuando Jesús calma la tormenta. Dice, y los hombres se maravillaban, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Que Cristo te haya adoptado, que Cristo te haya adoptado en su familia, es algo realmente maravilloso. Es algo realmente supremo. Es algo que te dice que te debe haber dejado realmente maravillado y entusiasmado. El amor de Dios hacia ti, creyente, viene, como hemos dicho, de un sitio diferente del amor que pertenece a este mundo. Este amor va más allá de nuestras relaciones humanas. Una de las tácticas favoritas del diablo es venir a susurrarnos a nuestros oídos, como lo hizo con Pedro, los pecadores que somos. Al diablo no sabemos que no puede entrar en nosotros, pero sí puede susurrarnos al oído. Lo hace constantemente. Él siempre nos llama a nosotros por nuestros pecados, intentando poner sobre nosotros la capacidad de nuestra salvación. Pero Dios, creyente, te conoce no por tu pecado, sino que te conoce por tu nombre, porque Él ya clavó sobre Cristo tus pecados. Y es necesario que pensemos en esto, que meditemos en esta adopción, que volvamos, que vuelvas hacia atrás, que mires tus pisadas en el pasado. ¿Recuerdas aquel día cuando te convertiste al Señor? ¿Recuerdas el gozo que sentiste cuando Dios te encontró en Cristo Jesús y te sentiste adoptado por primera vez? Aquel gozo nos hace recordar con alegría y con cierta nostalgia, si ahora estamos lejos de la comunión con el Señor. Fue como un amor a primera vista. Y quizás han pasado muchos años desde entonces, desde que esto pasó. Y como he dicho, quizás no estés en tus mejores horas. Por el pecado, por la debilidad, por tu flaqueza, por tu incredulidad, porque este mundo se ha vuelto el mundo al revés prácticamente en un año. Pero sin duda que cualquier creyente, cuando hace una meditación exhaustiva en el momento de su salvación, lo recuerda con gozo, con alegría, con nostalgia. Como dije en la introducción, Juan era joven, era anciano cuando él había escrito esta carta, había sido creyente por más de 60 años, y aunque sin duda había pasado una vida espiritual agitada, como todos los cristianos, con momentos mejores y con momentos peores, él vuelve a poner su foco en la salvación, en el día de su adopción. Por eso él se incluye. La historia nos dice, y es importante que nos metamos en la cabeza de Juan, de qué era lo que él estaba sintiendo, para saber, entender mejor qué es lo que estaba escribiendo. Fijaos que la historia nos dice que Juan fue el último de los discípulos en morir. Había tenido que encajar las noticias de todos los demás, de la muerte de todos los demás apóstoles. Y dado lo que dice en el versículo 2, él trató con lo que será nuestro futuro. Es seguro que él tuvo que pensar que todos los discípulos, en algún momento él sabía de que todos los discípulos estaban ya con el Señor. Solo faltaba él había quedado. La historia de la iglesia nos dice que Juan tuvo que enfrentar también el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y fue allí donde escribió el Apocalipsis. Después se cree que fue libertado y que regresó hacia lo que hoy conocemos como Turquía. Juan murió de viejo y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. Eso es lo que nos dice la historia.
Así que Juan entonces nos dice en el versículo 3 que el que tiene la esperanza certera en Cristo, se purifica a sí mismo como porque Él es puro. Y aquí tenemos el secreto para el presente. Y lo que vamos a ver, la conclusión de este pasaje, es que Juan habla, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que pensemos en el pasado. Después habla en el versículo 3, nos dice esta línea que debemos de llevar para el presente, el secreto que tenemos que llevar para nuestra vida creyente. Y también en el versículo 2 nos habla de nuestro futuro. Así que volviendo al tema de la adopción, los creyentes, ninguno de los que estamos aquí somos hijos de Dios por naturaleza. Perdimos nuestro estado en la caída de Adán en el paraíso. La adopción con Dios hacia ti solo es posible cuando Dios en su gracia eligió traerte a la reconciliación con Él a través de la salvación en Cristo Jesús, y así poder gozar de estos privilegios y bendiciones que son el escuchar y meditar en su palabra y estar incluso aquí con los hermanos. A veces en las Escrituras leemos las Escrituras, ¿verdad? Quizás hemos sido salvos desde hace muchos años y leemos las Escrituras, y como ya estamos acostumbrados a leerlas, a escuchar las predicaciones, sabemos el vocabulario que hay allí, ¿verdad? Sin darnos cuenta, dejamos de meditar profundamente en lo que significan las verdades de Dios. Por ejemplo, esta bendita adopción. Y fue Spurgeon quien una vez contó esta historia para decir lo mismo, pero de manera diferente, para que sus oyentes reaccionaran de alguna manera. Y él dice, cuenta esta historia, dice que la justicia estaba delante del trono de Dios y desenvainó su enorme y afilada espada y fue detrás de los pecadores para encontrar a muchos de ellos y arrojarlos al infierno. Su espada tenía sed por la sangre de todos los que habían pecado, hasta que se detuvo delante de una multitud escogida, preservada en amor y elegida por gracia. Entonces la justicia dijo: estos son pecadores, son míos. Yo atravesaré mi espada en sus corazones, porque ellos son pecadores. Ellos deben perecer para siempre. Entonces dice Spurgeon que Cristo vino al frente y dijo: ¿a quién buscáis? Pecadores, respondió la justicia. Entonces Jesús dijo: ellos no son pecadores. Ellos fueron pecadores una vez, pero ahora son justos, vestidos en mi justicia. Si tú buscas al pecador, aquí estoy. ¿Qué? Dijo la justicia. ¿Eres tú el pecador? Dijo: no el pecador, pero yo soy el sustituto del pecador. Toda la culpa del pecador me es imputada a mí, toda su injusticia es mía y toda mi justicia es de él. Yo soy el Salvador, el sustituto del pecado. Tómame a mí. Entonces la justicia aceptó la sustitución y tomó al Salvador y lo crucificó y lo colgó en la cruz en medio de agonías. Puedes darte tú cuenta en esta mañana de realmente lo que significa el sacrificio que Dios ha hecho hacia tu vida, de lo que realmente significa el haber sido adoptado por la bendita sangre del Señor Jesús. Amigos creyentes, si fuéramos, como hemos dicho, conscientes de este sacrificio que Cristo hizo, que envuelve nuestra adopción,
estaríamos completamente gozosos. Y hoy, después quizás de muchos años, debes preguntarte, ¿sigue ardiendo tu corazón cuando escuchas su palabra? ¿Sigues viniendo ante Él con lágrimas en los ojos, reconociendo su adopción, su misericordia para contigo? ¿O de lo contrario eres de los que ha perdido el asombro por el Evangelio, que rara vez estudias la Biblia con oración y meditación? Fijaos también que la adopción de Juan no le llegó en su infancia, sino que le llegó en su juventud o bien cuando era un hombre joven. Ahora, bajo el Imperio Romano y su ley, la adopción era legal. Un romano podía escoger fuera de su familia y hacer heredero a quien él quisiera. Y de hecho, en el siglo I esto era más normal de lo que es hoy en día en nuestra sociedad, ya que en Roma, por ejemplo, vivían 2 millones de personas y 1 millón de personas eran esclavos, o sea, era un 50-50, ¿no? Como decimos. Juan 17, 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor es la esencia del Padre y te muestra lo lejos que Dios ha estado dispuesto a llegar para reconciliarse. Nosotros, tú, la realidad es que mereces un juicio. Eres culpable de juicio. Porque destronas a Dios en tu vida. Porque a pesar de haber recibido quizás luz, muchas veces estamos muy lejos de lo que realmente deberíamos ser, acorde a la luz que hemos recibido. Aún así, Él ha provisto un medio por el cual nosotros podemos estar en el cielo estaremos en el cielo vestidos con vestiduras blancas y habiendo sido glorificados. Ese es el futuro de los cristianos. ¿Es ese tu futuro? Para muchos que conocemos, que estuvieron sentados quizás en estas mismas sillas que estamos nosotros, esto ya no es su futuro, sino que ahora mismo que estamos hablando es su presente, es su realidad. Todos los miembros de la Trinidad también están envueltos en nuestra adopción. El Padre nos amó por su gracia y misericordia. El Hijo ganó estas bendiciones para nosotros a través de su muerte y sacrificio propiciatorio por el cual nos convertimos en hijos de Dios. Y el Espíritu Santo lo que hace nos transforma de ser hijos de ira por naturaleza en hijos de luz, en hijos de Dios, a través de la regeneración, y sella nuestra relación con el Hijo. Fijaos que en el capítulo 2 de esta misma carta Juan explica la relación entre regeneración y adopción. Lo tenemos allí en el versículo 29, capítulo 2. Si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero si en la adopción solo hubiéramos recibido el privilegio y el estatus de ser hijos de Dios, aún así podríamos decir que algo faltaría. Porque cuando un niño es adoptado, retiene los rasgos físicos de sus padres naturales. Pero el Señor cristiano no solo te ha adoptado dándote el estatus y el privilegio de ser llamado hijo o hija, sino que Él sella el Espíritu de Cristo en ti. Y el Espíritu ahora implanta en ti una nueva naturaleza. Cuando dice aquí en el versículo 9 que el cristiano ya nunca más cae en el pecado, sino dice que el verdadero creyente no vive una vida de pecado continuo. De ahí que dice la palabra práctica. Juan deja claro que estas palabras, que todos los verdaderos creyentes, lo que está dejando claro es que todos los verdaderos creyentes tienen una lucha con el pecado.
Y tú debes preguntarte si realmente tú tienes en tu vida una lucha con el pecado o si tu vida es exactamente igual que la de cualquier otro. Hoy en día vivimos en una sociedad donde tristemente incluso en muchas iglesias no se habla de la piedad y mucho menos del pecado. Es muy triste. Pero la falta de una buena enseñanza lleva al error a muchos a pensar, bueno, ¿qué más da con lo que yo haga en mi vida? ¿Qué más da si Cristo al final me salva? ¿Qué más da? Y así envuelven sus aparentes vidas cristianas con este pensamiento muy peligroso. Y no hay diferencia entre sus vidas y cualquier otro que ande por la calle. Pero ¿qué dijo Cristo? Las primeras palabras de Cristo, que Cristo predicó, tenían que ver mucho con el pecado. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo punto que vamos a ver rápidamente son las bendiciones de la adopción. La adopción, como hemos dicho, del Señor hacia ti, si tú eres creyente en esta mañana, trae bendiciones a cada aspecto. La vida del creyente afecta la relación con el Señor, con el mundo, con tu futuro, contigo mismo internamente y con los hermanos en la iglesia. Fíjate cuántas cosas hace. La adopción del Señor, para ti creyente es fundamental para que entiendas mejor tu vida cristiana cotidiana. Y Jesús es nuestro mejor ejemplo. Siendo hijo, se sometía a las condiciones, a la voluntad del Padre. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ahora tú debes preguntarte en esta mañana, ¿estás sometiendo tu vida realmente a la voluntad de Dios? ¿Está siendo Dios el centro de todas las decisiones de tu vida? Y tú eres la mejor persona para responder estas preguntas en tu vida. Y como siempre volvemos a aquel famoso dilema que siempre está en nuestras vidas. Qué fácil es decirlo, pero qué difícil es hacerlo. Seguimos muchas veces ansiosos con el que comeremos, con el que vestiremos, aunque la Biblia nos dice que el Señor sabe Él de todas nuestras necesidades. Dios no nos deja de amar nunca al ser sus hijos. Y a veces por nuestra desobediencia, para corregirnos, tiene que hacer como hizo con Sansón y mandarnos los filisteos a nuestras vidas, para que nos demos cuenta de que hemos sido comprados con la sangre bendita de Jesús. Somos un pueblo apartado. La palabra karos en el hebreo no significa solamente santidad, sino significa apartado para el Señor. Somos parte de ese pueblo redimido para Él y que debemos darle gloria a Él con nuestras vidas. Pero bien, corrigiéndote por tu pecado o no, tú debes tener en cuenta y salir de aquí esta mañana sabiendo y teniendo la seguridad de que el Señor no puede bajo ningún concepto dejar de amarte porque está en su esencia. En Malaquías 3:2-3 leemos: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hubo una vez un grupo de creyentes que estudiando este libro de Malaquías, y especialmente este versículo de 3 que os he leído, cuando dice allí, los afinará como oro y plata. Así que hablando entre ellos, meditando en este tema, ellos querían saber qué significaría exactamente estas palabras, los afinará como oro y como plata.
Así que a una mujer del grupo se le ocurrió ir a visitar a un platero a su trabajo para saber más sobre el proceso de la purificación del oro y la plata. Así que ella observaba al platero, quien cogió la plata y la puso encima del fuego y la dejó allí calentándose. Así que el platero, que necesitaba que la plata se refinara, y necesitaba coger la plata con unas tenazas y ponerla en medio del fuego para quitar todas sus impurezas. Así que el platero se sentó a hacer esto, y la mujer le preguntó si necesitaba estar allí sentado mirando todo el rato mientras la plata estaba siendo refinada, mientras él la tenía cogida con esas tenazas en el fuego. Y el platero le dijo que sí, porque si no, el fuego podía acabar destruyendo completamente la plata. Así que el platero necesitaba sentarse delante del fuego con unas tenazas y poner la plata en el fuego, sin perderla de vista ni un momento, mientras se refinaba. Entonces la mujer le preguntó: ¿cuándo sabes que es el tiempo correcto para quitar la plata del fuego? Entonces el platero sonrió y contestó: eso es fácil, cuando vea mi imagen en ella, en la plata. Esto es lo que hace Dios contigo. En su sabiduría y su soberanía te va moldeando, nos va quitando las impurezas de tu vida. Y quizás a veces a través de pruebas o tribulaciones o cosas que no puedes entender. Pero si hay una cosa segura, es que jamás quitará de ti su mirada, ni su cuidado, hasta que vea reflejada en tu vida su imagen. La adopción de Dios afecta también a nuestra relación con el mundo. La gente anda perdida hoy más que nunca. La manera que el mundo entiende las cosas, como hemos dicho, no tiene nada que ver como los cristianos entendemos las cosas, ¿verdad? Ahí tenemos ahora la famosa esta ley de la eutanasia o del aborto o de la homosexualidad. La adopción de Dios no habla de cuál, la adopción de Dios nos habla de cuál va a ser nuestro futuro. Versículo 2, amados míos, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. En aquel día, y debemos pensar en esto, en aquel día el Señor habrá terminado con nosotros aquí en la tierra, y como aquel platero verás su imagen sobre ti, habrá quitado de ti todas las impurezas y ya permanecerás en ese estado para siempre. Además es importante ver que la palabra aquí purificar significa tener la mira puesta en una sola cosa. El futuro que nos aguarda, el futuro que te aguarda, creyente, es realmente maravilloso, mucho más maravilloso de lo que ni siquiera podemos imaginar. Cuando ya no habrá entre tú y el Señor ninguna pared, ya no habrá más pecado de ninguna clase, y entonces, porque ya no habrá más pecado, porque el Señor nos habrá glorificado, entonces le veremos a Él como realmente eres. También la adopción de Dios también afecta a nuestra relación con la iglesia, con los hermanos, con la familia de Dios. Estamos contentos y gozosos con aquellos que creen en Cristo, apoyándonos unos a otros porque estamos, digamos, en el mismo barco, en la misma senda y encaramos las mismas dificultades. Sentimos confidencialidad porque es la misma sangre de Cristo derramada en la cruz, derramada en Gólgota, en aquella cruz que nos ha liberado del pecado, nos ha alabado y nos ha reconciliado con Dios. Esta idea aparece por lo menos 5 veces en el contexto de toda la carta. Y finalmente lo que vemos es que la adopción de Dios, la adopción de Cristo, en Cristo, nos purifica. Porque la regeneración y la santificación trabajan juntos en la vida del creyente. Aquí Juan no quiere decir que la causa de un comportamiento correcto
ni siquiera es solo por nuestra salvación o santificación, sino que nuestra fuente de motivación es Cristo mismo. Y lo dice allí versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. John Newton dijo una vez, si alguna vez llego al cielo, espero encontrar 3 cosas allí. La primera será conocer a alguien que no tenía ni idea que estaría allí. La segunda sería echar de menos a alguien que esperaba ver allí. Dice, y la tercera y la mejor de todas las maravillas será encontrarme allí. Estarás tú allí. Te purificas cada día pensando en Cristo. Fíjate que Juan nos dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él debe purificarse a sí mismo, sino que dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Es una certeza, es un hecho de que si miramos a Cristo en nuestras vidas, de que si tú miras a Cristo en tu vida presente, cuando salgas por esa puerta, serás purificado. La apariencia en nuestras vidas no es una apariencia de que somos buenos y así obtendremos el cielo, como nos ve la gente que no es creyente, sino es algo que viene internamente. Y esta apariencia, este proceder cristiano, muestra claramente nuestra esperanza que es en Cristo Jesús y nuestra vida en santidad. Somos salvos por gracia, por fe en Jesucristo. Pero gracia y fe nunca van solas, porque Cristo ya nunca nos deja de la mano. Como dicen las Escrituras, Él es el autor y que también es el consumador de nuestra fe. Gracias a Él, gracias a su adopción, quizás después de muchos años tú estás sentado aquí en esta mañana. Y finalmente, vemos que Juan en estos 2 primeros versículos del capítulo 2 también está viendo allí nuestra naturaleza caída. Juan sabe que somos pecadores y debido a este retal del pecado que está con nosotros en nuestros cuerpos, es muy fácil que quitemos los ojos del Señor y cuando miramos nuestras vidas tenemos que reconocer que es así. Por eso Él nos dice, mirad, nos está diciendo, despertad, despierta. La razón por la que Juan escribe esta carta no es para asustar a los cristianos, como algunos piensan, sino que él escribe para mostrar la falta de lógica de la actitud de vivir vidas cristianas con indiferencia al pecado. Juan quiere trasladarnos de este mundo carnal y sus cosas y quiere que medites en lo espiritual en tu vida, en cómo Dios, si eres creyente, te ha aceptado dentro de su familia con grandes implicaciones que puedes ver en tu vida. Y esas implicaciones las puedes ver en el pasado, las puedes ver hoy y las puedes ver en la certeza de Cristo, que las verás en el futuro. Juan enfatiza lo inmediato y de repente que será el seguro retorno de Cristo. No será un proceso como algunos piensan, sino que esta segunda venida de Cristo será instantánea. Juan usa la misma palabra, aparecer, refiriéndose a la encarnación de Cristo en varios sitios. Pero en cada sitio Juan lo que hace énfasis es sobre la facultad de la aparición de Cristo. Y lo interesante es que cuando utiliza esta palabra aparecer y habla de Cristo, esta palabra es usada siempre por Dios el Hijo, nunca es usada por Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo. Finalmente has podido despertar de tu letargo y ver en esta mañana que has sido adoptado por Dios, que eres hijo de amor de Dios. Puedes ver, mirando el pasado de tu vida, desde el día de tu conversión, los beneficios de esta adopción, los beneficios de estar en tu nueva familia. Puedes ver cada día que pasa, cada momento, que es un paso más cercano hacia el día cuando podrás mirar a Cristo a los ojos y verle tal y como Él es. Mientras tanto, en tu vida presente, fija tus ojos en Cristo.
Mírale a Él en tu vida ahora. Porque el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Porque Él es puro. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Venimos ante ti, Señor, dándote las gracias y gozosos de que tú nos has amado de tal manera que nos has hecho que podemos llamarte Padre, que somos hijos tuyos. Te damos las gracias por este amor que tú tuviste en la cruz por cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a despertar de nuestro letargo, a mirar tus cosas, a examinar, a meditar, a ver que incluso en nuestras vidas en el pasado, habiendo sido pecadores, tú nos has guardado. Al ver, Señor, que incluso en el presente, en nuestras vidas, tú estás con nosotros y que tenemos la esperanza certera y profunda de que algún día, cuando todo el retal del pecado esté quitado de nosotros, podremos verte tal y como tú eres. Ayúdanos a discernir estas cosas, ayuda a la congregación a que podamos seguir caminando juntos, meditando en ti y en tu pureza, porque tú eres puro. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús.